Acompáñenme sus Biblias al libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Estoy sumamente agradecido con Dios por el privilegio que me da de compartir su palabra en esta mañana, ya pronto para ser tarde. Su pastor le manda saludos, está el día de hoy en Estados Unidos, está predicando en una iglesia, me invitaron a enseñar. Como se conocen en la iglesia el pastor Luis Parada. Ellos también están en construcción, están planeando comprar un edificio y querían que nuestro pastor fuera a compartirles acerca del dar, amén, de tener fe para que Dios obre en medio de su iglesia. Muy bien, estamos ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a tener una palabra de oración. Señor y buen Padre Dios, te agradezco en esta, Señor, casi tarde por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Señor, te pido que en esta tarde tú bendigas, Señor, tu palabra, que, Señor, no seas todo quién soy yo, para que tu palabra llegue a los corazones de los hermanos. Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros como ya has planeado hablarnos, Señor, y que podamos tomar decisiones en este día por mejorar nuestra vida cristiana, Señor, y mejorar como iglesia. Te pido que bendigas este mensaje, Señor, que tú lo uses. Todo esto lo pido en nombre de ti como Jesús. Amén. En este pasaje de la Escritura, el ángel le dice a Juan que escriba un mensaje a específicamente 2 iglesias. En realidad, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, hay mensajes para 7 iglesias, pero en esta tarde vamos a enfocarnos en 2 de estas iglesias. A una iglesia le escribe alabanza, le alaba por su fidelidad, y a otra le reprocha, le regaña, si pudiéramos decirlo de esta manera. Estas 2 iglesias, queridos hermanos, eran muy diferentes la una de la otra, tanto en manera geográficamente. Una de estas iglesias, la iglesia de Filadelfia, estaba situada en una ciudad muy pequeña, una ciudad donde
alrededor de ella había muchos templos a dioses paganos, había mucha idolatría, mucho paganismo, pero más que nada una ciudad pequeña. A solamente unos 80 kilómetros de distancia de esta ciudad, Filadelfia, se encontraba la ciudad de la Odisea, donde se encuentra la siguiente o la segunda iglesia que vimos. Esta ciudad era una ciudad grande, una ciudad metropolitana, una ciudad donde había mucha riqueza y mucha gente de poder. Igual una ciudad llena de paganismo, una ciudad llena de idolatría. Pero las diferencias más grandes entre estas dos iglesias no era tanto en dónde estaban situadas o el tipo de gente que los rodeaba o el nivel económico o social que tenían, sino que la diferencia más grande era una diferencia espiritual. Y en esta tarde quiero enfocarme por unos breves momentos en esta diferencia tan grande de espiritualidad en estas dos iglesias. Recordemos que no estaban muy lejos la una de la otra, estaban más o menos como un poquito antes de llegar de aquí a Ensenada, ¿no? Para que se den una idea de qué tan lejos estaban estas dos ciudades, Filadelfia y la Odisea. Vamos a ver primeramente en el capítulo 3, versículo 14. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Esta es la iglesia que está situada en el lugar rico, donde hay mucha gente de poder. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, está hablando aquí de Jesús. Jesús está dando este mensaje a esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras. Primeramente quisiera mencionar que no hay iglesia, no hay persona que se pueda esconder sus verdaderas obras de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo engañar al hermano Carlos. El hermano puede pensar que yo soy una persona espiritual, una persona que sigue a Jesús, y el hermano me puede engañar a mí. Yo puedo pensar que el hermano es muy espiritual, muy recto, pero en realidad la única persona que nos conoce al 100% es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo creo que el hermano es una persona espiritual, ¿verdad? Una persona recta, pero solo Dios sabe, ¿verdad? No sé qué, es un buen hermano. Entonces dice Cristo aquí, el Señor Jesucristo dice primeramente: la Odisea, yo conozco tus obras. En otras palabras, con lo que te estoy a punto de decir, no trates de defenderte, no trates de decir, no, yo te conozco. Yo conozco tus obras, mejor que nadie más. Es importante que nosotros reconozcamos, hermanos, que Jesús nos conoce. Dios conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Cuando venimos a la iglesia, cuando llegamos ante Dios, es importante que reconozcamos que a Dios no le podemos engañar. Dios no puede ser burlado por lo que nosotros decimos o pensamos. Él conoce nuestros corazones. Le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Luego dice: ojalá fueses frío o caliente. Aquí está hablando de su nivel espiritual. Cuando menciona frío, está hablando de apartado de las cosas de Dios. Cuando menciona caliente, está hablando de ferviente por las cosas de Dios. Y dice aquí Jesús a esta iglesia, la Odisea: tú no eres ni del mundo ni de Dios. Tienes un pie afuera y un pie adentro. Siguiente versículo dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos de ustedes les gusta el café? ¿Cuántos de ustedes les gusta la coca? Más maño, ¿verdad? ¿Cuántos son saludables y les gusta un vaso de agua fría? Menos. A mí me encanta el café, ¿eh? Yo cuando me levanto, lo primero que tengo que hacer es tomar una taza de café, si no, no puedo funcionar bien. Cuando me tomo mi café, me gusta tomármelo caliente. O bien caliente, o bien frío. ¿Okay? Si a mí me dan un café y está tibio, lo voy a probar y bájala, hazlo para allá, no lo quiero. No importa que me encante el café, no quiero este café. Igual como cuando usted está en el trabajo, se está tomando una sodita, y de repente pues tiene que regresar al trabajo, deja la soda ahí unos momentos, pero estaba bien fría. Después de unos 15-20 minutos en el solazo regresa y le quiere dar un trago, le da trago y está tibia.
pues mejor ahí le va a dejar, ¿verdad? No me la quiero tomar tibio. A nadie le gusta tomarse nada tibio. Tiene que estar o bien frío o bien caliente. En el caso del café, ¿verdad? La soda bien fría. Así es con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida cristiana, nuestro servicio a Dios, hermanos, debe de ser caliente, ferviente hacia Él. Ahora aquí nuestro Señor exagera un poco, si podemos decirlo así, y dice: yo preferiría que estuvieras en el mundo, que fueses frío, pero no tibio. A Dios le repugna, hermanos, que nosotros estemos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, diciendo el domingo: sí, soy de Dios, vengo a la iglesia con la Biblia en mi brazo, en mi mano, llego a la iglesia, canto los himnos, aleluya, gloria a Dios, me voy a mi casa y hago lo que yo quiero con mi vida, porque soy tibio. Dependiendo de dónde estoy, me manejo eso, parezco, la palabra de Dios nos enseña cómo debe ser nuestro servicio cristiano. Acompáñenme al libro de Josué. Y esto, hermanos, de ser tibios o no ser calientes, fervientes para Dios, es algo que la humanidad, el cristianismo, el pueblo de Dios ha batallado por generaciones. Tanto que nuestro Señor nos escribe en la Escritura y nos dice desde el Antiguo Testamento, le está diciendo a su pueblo. En el capítulo 24 de Josué capítulo 24, versículo 14, dice así. Está hablando Josué al pueblo, está a punto, se está despidiendo, él sabe que está a punto de morir, está por partir, y le está dando unas últimas palabras al pueblo y le dice: ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Servid a Jehová. Dice en el 15: y si os mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Dice Josué: el pueblo de Israel, tienes dos opciones nada más: o sirves a Dios o sirves a este mundo. O sirves a Dios o sirves a los dioses quienes tus padres sirvieron. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. Dice en el versículo 10: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, cualquier cosa que hagamos, incluyendo el servicio a Dios, debemos de hacerlo con todas nuestras fuerzas. No a medias, no con flojera, no entregar nuestro cuerpo a Dios a medias, nuestra vida a Dios a medias, no ser tibios, sino ser fervientes en servir al Señor. Romanos capítulo 12. No les molesta esta la Biblia, ¿verdad, hermanos? Romanos capítulo 12. Sirve que la lean, amén. Dice en el versículo 9: el amor sea sin fingimiento. Luego dice: aborrecer lo malo. Ahora, la palabra aborrecer es una palabra fuerte. No está hablando así nomás de que me cae mal. No, yo lo aborrezco. Aborrecer lo malo. Luego dice: seguir lo bueno. No es suficiente nada más aborrecer lo malo, sino debemos de seguir lo bueno. Dice en el versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Luego, ¿qué dice? ¿Cuál es la siguiente palabra? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, me brinco un versículo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nuestro servicio a Dios como iglesia debe ser un servicio ferviente, un servicio en el cual nosotros estamos decididos, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aborrecer lo malo como iglesia, vamos a seguir lo bueno, vamos a fervientemente servir al Señor. Esta iglesia en la Odisea, Jesús le dice: yo conozco tus obras,
que tú no eres ni caliente, ni eres frío, no eres ni de Dios, ni eres del mundo, estás en medio, estás jugando el cristianismo, estás jugando a que amas a Dios, estás jugando a que en realidad te quieres entregar a Dios. Yo quiero hacerles una pregunta en esta mañana, Iglesia Bautista El Camino: ¿somos fríos o somos calientes? ¿De qué lado estamos en esta mañana, queridos hermanos? ¿Estamos fervientemente queriendo servir al Señor o estamos de este lado abiertamente negando y abiertamente alejándonos de Dios? ¿O habrá alguno aquí en esta mañana que está en medio, que dice: pues yo no soy ni de Dios ni del mundo, yo estoy en medio, para no tener problemas? Cuando se requiere, soy de Dios. Cuando ocupo algo de Dios, soy de Dios. Pero cuando estoy en mi casa, cuando los hermanos no me ven, pues soy del mundo. Para que mis compañeros del trabajo no se espanten, ¿verdad? Para que no me digan el aleluya, el cristianito, el angelito, ¿verdad? A nadie nos dice eso. En primer lugar, esta iglesia en la Odisea, hermanos, estaba experimentando una apatía espiritual. Hoy en día se ve mucho en diferentes iglesias, y yo espero con todo mi corazón y yo oro al Señor y le ruego que nuestra iglesia no llegue a un punto de apatía espiritual. Yo he ido a diferentes iglesias y no es por menospreciar, pero yo he visto mucha apatía. Algunas personas que a lo mejor han ido a otra iglesia han llegado y han sentido, y aquí se siente medio extraño, como que la gente no quiere estar en la iglesia, como que nada más llegaron porque es domingo y tienen que venir a la iglesia. Yo espero que nuestra iglesia, hermano, no llegue a ese punto. Yo espero que en este púlpito no deje de haber predicación poderosa. En 2 de Timoteo, capítulo 4, acompáñame rápidamente. 2 de Timoteo nos advierte, Pablo le advierte a Timoteo que tiempos así van a llegar. Le dicen en el capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, dice, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, va a llegar el tiempo, y ya ha llegado el tiempo en el cual en diferentes iglesias la gente llega, y es más, hasta le escriben noticias al pastor: pastor, predíquenos de esto, porque es lo que queremos oír en este día. Déjeme decirle, querido hermano, que en esta iglesia se va a predicar lo que Dios dice y no lo que la gente dice. Mientras haya un hombre de Dios en este lugar que predique la palabra de Dios, yo aquí voy a estar. Y yo voy a seguir apoyando que se predique la Biblia, aunque me duela. Aunque se predique en contra de mi pecado, yo quiero escuchar la verdad. Sabemos, y es un dicho que muchos repetimos, que la verdad duele, pero la verdad nos ayuda también. Dice la palabra de Dios que la verdad os hará libres. Tantas iglesias con tanta apatía, tantos hermanos con tanta apatía, porque simplemente tienen comezón de oír lo que a ellos les agrada. Y tanto pastor, entre comillas pastor, lastimando a la grey de Dios, lastimando a la iglesia de Dios, predicándole simplemente cosas suaves. El pensamiento del día de hoy. Vamos a ver un estudio bíblico, hermanos, para que la gente no se moleste y no se vaya de la iglesia. Si usted se molesta por la verdad y usted se va de la iglesia por la verdad, pues lo siento por usted. Pero lo que queremos oír la verdad, aquí vamos a estar escuchando la verdad. Número 1, la iglesia en la Odisea era una iglesia apática. No era ni de Dios ni del mundo, estaban en medio, eran tibios. Número 2, dice en el versículo 17: porque tú dices, ¿soy qué dice, hermanos? En el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17: porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Recordemos que la iglesia en Odisea estaba situada en una ciudad bastante rica. Era una ciudad metropolitana donde había
mucha gente de negocio, por esta ciudad pasaban los negociantes y hacían su comercio ahí. Por lo tanto, esta iglesia era una iglesia, materialmente hablando, con dinero, era una iglesia rica materialmente hablando. Pero aunque eran materialmente hablando bendecidos o ricos, espiritualmente hablando, eran pobres. Dice ahí en el versículo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Proverbios capítulo 16, esta iglesia, aparte de ser una iglesia con apatía, era una iglesia con un problema de soberbia. Que creían ellos tener lo suficiente, creían tener lo necesario para salir adelante. No necesitaban de lo que Dios ofrecía. No necesitaban de la riqueza de Dios, porque ellos tenían su propia riqueza. Ellos decían, ellos haberse enriquecido y ellos haber llegado a tal nivel. Proverbios 16, versículo 18 dice así, antes del que, hermanos, quebrantamiento es la, y antes de la caída la altivez de espíritu. Queridos hermanos, cuando una iglesia empieza a fijarse en lo que ella tiene y en cuanto ella ha logrado, y en cuanto no necesita a Dios por lo que ha logrado, porque ya es rica, y empezamos a tener un espíritu de soberbia, es el momento en el cual Dios va a dejar su mano de esa iglesia. Dios se va a alejar de esa iglesia. Dice la palabra de Dios en Pedro que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Yo no quisiera, hermanos, que en algún tiempo Dios resistiera a esta iglesia. Yo quisiera que Dios nos diera más gracia, que Dios nos diera más oportunidad, pero debemos de ser humildes. Esta iglesia en Laodicea no era humilde. Creían ellos tener suficiente. Creían que su riqueza material era suficiente. Pero la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 4, versículo 4, dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No es solamente, hermano, la riqueza material lo que es necesaria para una iglesia, para un cristiano, sino que necesitamos también esa riqueza que proviene de parte de Dios. Y debemos de ser humildes y reconocer que Dios nos puede ofrecer eso, Dios nos puede dar eso, y que necesitamos de parte de Dios riqueza, porque somos pobres. Cuando llegamos a Dios sin nada. Llegamos a Dios sin nada que ofrecerle. El que piensa que llegó a Dios pudiéndole ofrecer algo, en realidad, hermanos, es que no podemos ofrecerle nada a Dios nosotros. Cuando fuimos salvos no teníamos nada que ofrecer a Dios, pero aún así Él nos aceptó y Él nos incluyó en su iglesia, y debemos de mantener ese espíritu de humildad que nosotros necesitamos de Dios. No somos el regalo de la humanidad, sino que Dios es quien nos provee a nosotros de lo que nosotros necesitamos. Esta iglesia en la Odisea decía, nosotros somos ricos, nosotros tenemos lo que necesitamos, no ocupamos de Dios. Por lo tanto, regresando ahí al capítulo 3, dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué dice? Arrepiéntete. En el capítulo 2, en el versículo 5 de Apocalipsis 2, 5, dice así, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré, ¿qué dice? Tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Aquí el Señor le dice a esta iglesia en Éfeso, le dice, si tú no te arrepientes por lo que haces, si tú no te arrepientes, yo voy a quitar ese candelero, voy a quitarte esa luz que tienes. Si nosotros como iglesia llegamos a un punto en el cual somos apáticos a las cosas de Dios, si llegamos a un punto en el cual creemos saberlo todo, creemos tenerlo todo y tenemos altivez de espíritu, el Señor va a quitar de en medio de nosotros ese candelero.
Tijuana necesita iglesias que sean luz para esta ciudad. Necesitamos ser una luz para esta ciudad. Pero si somos apáticos y soberbios delante de Dios como iglesia, no podremos ser esa luz. No podremos ser ese candelero. Esa es la iglesia en la Odisea. Ahora acompáñenme al versículo 7 del capítulo 3. Vamos a ver el versículo 8. Yo conozco tus obras, una vez más, dice el Señor. Iglesia en Filadelfia, yo conozco tus obras. A mí no me puedes engañar. Luego dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Lo dice porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Deuteronomio capítulo 29. Voy a ir rápidamente yo ahí, no tienen que seguirme. En el versículo 9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que esta iglesia en Filadelfia, porque guardaron la palabra de Dios, porque guardaron sus mandamientos, el Señor los bendijo. Primero vimos una iglesia que era apática a las cosas de Dios, que era una iglesia con soberbia. Ahora estamos viendo una iglesia que, por lo contrario, aunque materialmente hablando era una iglesia pobre, una iglesia pequeña, era una iglesia que se había enfocado en guardar la palabra de Dios, en seguir la palabra de Dios, en guardar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, el Señor bendijo a esta iglesia grandemente. En Josué capítulo 1 y en el versículo 8 hay una promesa para Josué. Le dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Dice, y todo te saldrá, ¿qué cosa? Bien. ¿Cuántos de nosotros queremos que nos salgan las cosas bien? Que lo que hagamos salga bien. Debemos de guardar la palabra de Dios. En el Salmo 119, en el versículo 105, dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, no hay cosa que más nos puede guiar, que más nos puede dar dirección y más nos puede llevar a la bendición como iglesia que la palabra de Dios. Si usted sigue este libro, sigue y guarda lo que está escrito en este libro, Dios nos va a llevar a un lugar de bendición como iglesia. Pero es importante que sigamos la palabra de Dios y que la guardemos. Yo quiero hacer una pregunta: ¿estamos pasando tiempo en la palabra de Dios? Porque no podemos guardar algo que no conocemos. Yo no puedo obedecer lo que la Biblia dice si yo no conozco lo que la Biblia dice. Para obtener bendición de Dios necesito guardar la palabra de Dios. Por lo tanto necesito leer la palabra de Dios. Esta iglesia en Filadelfia había guardado la palabra, se había mantenido, aunque era una iglesia pequeña, aunque recibía ataques y persecución, se había mantenido firme guardando la palabra de Dios. No solamente eso, sino que ahí mismo en ese versículo dice: y no has negado mi nombre. En el versículo 8, has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Recordemos que la iglesia de Filadelfia estaba situada en un lugar de idolatría, un lugar de paganismo, donde constantemente se le estaba atacando. Dice el versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En Lucas capítulo 12, libro de Lucas capítulo 12, dice en el versículo 8: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios.
Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que todo aquel que se pare firmemente y todo aquel que no niegue al Señor tendrá una recompensa. En Primera de Juan, capítulo 4, primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 2 dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice la palabra de Dios que todo el que confiesa que el Señor Jesucristo ya ha venido a este mundo es de parte de Dios. Quiero hacerle una pregunta: ¿usted qué confiesa? Aquí, hablando de confesar, está hablando de dar testimonio. ¿Usted de qué da testimonio? ¿De qué damos testimonio como iglesia? Como individuos, en nuestro trabajo, ¿de qué damos testimonio? Con nuestra familia, ¿de qué damos testimonio? ¿Nuestra familia sabe que somos cristianos? ¿Nuestros compañeros de trabajo saben que venimos a una iglesia? ¿O negamos a nuestro Señor? ¿Estamos negando a Cristo o estamos confesando a Cristo? Por el tiempo no vamos a leer, pero sabemos la historia del apóstol Pedro, que cuando Jesús estaba siendo juzgado delante de Pilato, estaba Pedro en el patio de ahí de los sacerdotes, y unas personas le dicen: oye, tú andabas con Cristo. Dice: no, yo no sé qué estás hablando. Está a punto de ser crucificado Cristo. No, yo no lo conozco. ¿Cuál Cristo? Y luego otra persona diga: no, si tú sí eres de Cristo. Hasta la manera en la que hablas denota que tú vienes de con Cristo. Dice la palabra de Dios que Él juró y les juró que no era de con Cristo. No, yo les juro, no, les prometo que yo no soy de con Cristo. Llega otra persona y le dice: verdaderamente tú eres de con Cristo, porque la manera en la que hablas te delata. No puedes esconderte. Dice la palabra de Dios que Pedro maldijo y juró una vez más diciendo que él no era de con Cristo. ¿Hasta qué grado llegó el apóstol Pedro? Hasta maldijo para que la gente pensara que él no venía de con Cristo, que él no se juntaba con Cristo. Más adelante vemos que Pedro lloró amargamente por lo que había hecho. Se arrepintió y lloró amargamente y le pidió perdón a Dios por haberlo negado, por no pararse firme con su Señor. La Biblia no nos lo menciona, pero yo creo, hermanos, que el resto de su vida Pedro se acordaba de ese momento, en el cual, cuando su Señor le había sido fiel, él lo negó. Yo no sé usted, pero yo quisiera que de nuestra iglesia se dijera que es una iglesia que se ha parado firme y que no niega a su Señor. Amén. Que no niega a aquel el cual se entregó por nosotros, aquel que nos compró con su sangre, aquel que dio su vida por usted y por mí, que no lo negamos. Que donde quiera que andamos estamos proclamando, estamos confesando que Jesucristo vino a este mundo, que murió por usted y por mí, que un día resucitó. Pero se ve, cada sábado se ve quiénes son los que vienen a confesar a Jesucristo. Yo sé que muchos en sus casas, en los lugares donde están, testifican y ganan almas, pero una manera muy efectiva de confesar y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo es ir a las calles y predicar el Evangelio. Ir a las calles y proclamar esa verdad, que ya hay una salvación. Quiero preguntarle en esta tarde: ¿usted está confesando a Cristo? ¿Está dando buen testimonio o le está negando? Esta iglesia era una iglesia que había guardado la palabra de Dios. No solamente la había guardado, sino que no negó a Jesucristo. Por lo tanto, vemos en el versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Querido hermano, en esta tarde quisiera que comprendiéramos que cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios va a abrir puertas. Amén. Dios nos va a dar una puerta grande de oportunidad, la cual necesitamos como iglesia.
Dios en este momento nos está dando una puerta grande de oportunidad al tener un templo más grande para que más gente venga, escuche la palabra de Dios y más gente sea salva. Pero necesitamos mantenernos guardando la palabra de Dios, confesando a Cristo, para que esa puerta se mantenga abierta. Para que tengamos la oportunidad de seguir siendo lumbrera, seguir siendo un faro, seguir siendo sal a esta ciudad que tanto lo necesita. La ciudad de Filadelfia hoy en día es llamada la ciudad de Dios. Aún existe esta ciudad. La ciudad de la Odisea hoy en día está desolada y está en ruinas. Pero la ciudad de Filadelfia hoy en día es llamada la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque había una iglesia que se mantuvo firme, que guardó la palabra de Dios, que no negó su fe. Y Dios les dio una puerta grande, una puerta de oportunidad grande. Tengo una pregunta para nosotros como iglesia El Camino. ¿Qué queremos, hermanos? De aquí a 10 años, de aquí a 20 años, que nuestra iglesia sea una iglesia que se haya cerrado porque fuimos apáticos a la palabra de Dios, fuimos soberbios y llegó nuestra caída. O queremos ser una iglesia que de aquí a 15 o 20 años se diga, todavía faltan muchos años adelante, todavía hay mucha oportunidad adelante para que esta iglesia haga cosas grandes para Dios. Que ese edificio no sea suficiente para meter a la gente que esté llegando a la iglesia. Que tengamos que tumbar más terreno, que tengamos que comprar más terreno porque no cabemos ya. Porque Dios nos ha abierto una puerta grande de oportunidad. Porque nos mantuvimos firmes en su palabra y porque no le hemos negado. Mateo capítulo 25, versículo 21, y con esto termino. Dice la palabra de Dios, versículo 21 de Mateo 25. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este siervo había invertido bien lo que su maestro le había dado, y al darle lo que había invertido junto con intereses, el maestro le dice: has sido un buen siervo. Lo poco que te di lo invertiste y aún lo reprodujiste. Entra en el gozo de tu Señor. Ven y goza de las bendiciones de Dios. Como iglesia, ¿qué queremos que se diga de nosotros? ¿Que nos mantuvimos firmes? ¿O que se cerró porque fuimos apáticos y soberbios a Dios? Ojalá, y es mi deseo, y oro, que esta iglesia tenga muchos años por delante. Que esta iglesia continúe siendo un faro a esta ciudad. Porque, hermanos, francamente, esta ciudad necesita la palabra de Dios. Esta ciudad, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo necesitan que seamos firmes. La decisión es nuestra. Como iglesia de Dios, ¿qué mensaje tiene Jesús para nosotros en esta tarde? Yo conozco tus obras. ¿Qué nos está diciendo ahorita? ¿Nos está diciendo, te has mantenido? ¿O nos está diciendo, no eres frío ni caliente? Eres apático. A cada uno de nosotros Dios nos está diciendo algo en esta mañana. A lo mejor algunos se identificaron, yo he guardado la palabra de Dios y quiero seguir guardándola, no quiero alejarme. Pero yo creo que más los que estamos aquí nos hemos identificado con que hemos sido apáticos muchas veces a Dios. Hemos sido soberbios a Dios. En esta tarde yo quiero pedirles y quiero retarles a que seamos fieles a Dios como iglesia. Que la iglesia bautista El Camino sea fiel a Dios y que no lo niegue, para que Dios nos abra una puerta grande de oportunidad. Señor, te agradezco por la oportunidad que me das, Señor, de predicar tu palabra. Te pido, Señor, que obres en los corazones de los hermanos. Y te pido que bendigas en la meditación y todo lo que sigue a continuación. Así, con sus ojos cerrados, rostros inclinados, mientras toca el piano, yo quiero preguntar en esta tarde. El mensaje sí fue sencillo. Dios habló a mi corazón.